clase vamos a hablar de autismo y ecolalia, aunque no es una característica diagnóstica. Sí es una característica que se asocia de manera muy común con el autismo, se presenta constantemente en personas con autismo. Entonces es algo muy conocido en los trastornos de espectro autista. Me presento rapidísimamente, soy Ángela Patiño, soy terapeuta evaluadora y docente, soy especialista en comunicación, lenguaje, habla y aprendizaje. Tengo estudios en neuropsicología, psicopedagogía y desarrollo. Soy directora y fundadora de Juntos, Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación. Tengo experiencia en las áreas clínica terapéutica, de educación especial y de integración e inclusión educativa que he ejercido en México, en Estados Unidos y en España. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Ángela Patiño Terapeuta en todas las redes. Y lo más importante de mi trabajo es que llevo más de 17 años ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse mejor, a hablar mejor y a aprender mejor. Yo estudié comunicación humana, que es el equivalente a fonoaudiología o a logopedia. Lo estudié en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Tengo un posgrado en intervención logopédica por la Universidad de La Coruña en España, que estudié como becaria de Fundación Carolina, una fundación que beca latinoamericanos sobresalientes. Tengo varios diplomados en psicometría, en evaluación, en neuropsicología clínica, en enfermedades neurológicas, en terapia de juego, en neuroanatomía funcional. Soy terapeuta miofuncional oromotora, que además estoy certificada en K-TAPE y además tengo una especialización en disfunción temporomandibular. Tengo más de 12 años de experiencia implementando comunicación aumentativa y alternativa, así como asistencia tecnológica, y tengo capacitación para la atención de disfunción visual cortical o CVI. Soy docente en universidades, institutos de educación, de psicología, de rehabilitación. He sido ponente en congresos y foros de salud, de psicología, de logopedia y de educación en México, en América Latina y en Europa. A la fecha he acreditado más de 50 cursos, congresos, ciclos de conferencias que he estudiado en México, en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Si quieren encontrar mis materiales, tanto los gratuitos como los de pago, todos mis materiales digitales los encuentran en payhip.com /Ángela Patino Terapeuta. Ya les decía que me pueden seguir en todas mis redes y se pueden comunicar conmigo también por ese medio en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. Si me quieren mandar un correo electrónico para comunicarse directamente conmigo, me encuentran en angelapatinoterapeuta@gmail.com. Mis cursos están en juntocentro.wisbu.com y cualquier cosita que tenga que ver conmigo la encuentran en Linktree /Ángela Patino Terapeuta. ¿Qué quiere decir esto? Que si de pronto yo en mis redes les digo hay una carpeta con material gratuito o está este material nuevo o hay un video nuevo que les puede interesar o los accesos a las masterclasses, todo lo encuentran ahí en Linktree /Ángela Patino Terapeuta. También ahí están los accesos a mis redes y también ahí hay un botoncito que dice que me pueden mandar un mensaje directo. Lo que vamos a ver en esta clase forma parte de los programas Juntos Estamos Mejor, que he hecho en conjunto con Juntos, Centro Terapéutico y de Desarrollo Integral. Y como parte de estos programas Juntos Estamos Mejor, ya tenemos nuestra primera guía. Es la guía para entender mejor el autismo y los trastornos de espectro autista. Esta guía es de difusión gratuita. La hicimos yo, conjuntos, y Becky Sarfati de Centro Hacer para Ser. Centro Hacer para Ser es un centro en la Ciudad de México que está dedicado a la atención integral de personas con trastornos del neurodesarrollo, incluyendo personas del trastorno espectro autista. Y ella tiene muchísima experiencia también en estos temas y juntas hicimos esta guía para entender mejor el autismo y los trastornos del espectro autista. Si aún no la tienen, vayan a descargarla a payhip.com /Ángela Patino Terapeuta. Ahí la descargan de manera gratuita. ¿De qué vamos a hablar en esta masterclass? Bueno, vamos a hablar de qué es la ecolalia, por qué se presenta y para qué sirve, por qué ocurre en el autismo, cómo la quitamos o entonces qué hacemos con la ecolalia, ¿ok? Entonces vamos avanzando paso a pasito en estos temas. Primeras preguntas: ¿qué es la ecolalia y por qué se presenta o para qué sirve? Ok. Lo que quiero que tomemos en estas
masterclasses y lo que hacemos en todas las clases que yo doy sobre autismo o sobre cualquier condición del desarrollo, incluso sobre el desarrollo regular, sobre el desarrollo típico en el cual no hay complicaciones, problemas ni nada parecido, o en cualquier condición con la cual estemos tratando, es comprenderla, entenderla, saber qué está pasando y por qué está pasando, porque a partir de ahí podremos seleccionar las mejores estrategias, herramientas, podremos hacer la mejor intervención posible. Entonces, lo que a mí me importa aquí es que entendamos de qué se trata el autismo, sobre todo en relación con la comunicación y específicamente con la ecolalia. Yo quiero que entendamos qué pasa en una persona con autismo cuando usa la ecolalia. Y así entonces vamos a entender por qué se presenta y qué podamos hacer para ayudar a las personas a que se comuniquen de una mejor manera y de la mejor manera posible. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la comprensión. Voy a explicarles algunas cosas que nos van a llevar a entender esto, cuáles son las características de los TEA y por qué una de esas características es la ecolalia. Una de las primeras cosas que les voy a contar es que una de las bases del lenguaje es la imitación. A partir de la imitación, nosotros aprendemos. Una de las bases de nuestro aprendizaje es la imitación, es la capacidad que nosotros tenemos de copiarle a otra persona lo que está haciendo y a quienes les copiamos es a nuestros modelos, a las personas que tenemos más cerca. En este caso, a nuestros modelos comunicativos. Nuestros modelos comunicativos son nuestra mamá, nuestro papá, nuestros cuidadores cercanos, las personas que tenemos alrededor de manera inicial y posteriormente todas las personas con las que interactuamos y nos relacionamos. Cuando somos muy bebés es nuestro primer círculo, ya les digo, nuestros cuidadores primarios y conforme vamos creciendo, pues podemos agregar aquí otros modelos comunicativos, los niños que me encuentro en el parque, mis compañeros del colegio, mis maestros, toda la estimulación que pueda tener yo de fuera, por ejemplo, en televisión, en radio, caminando por la calle, incluso se convierten en modelos comunicativos. Las personas con las que a lo mejor no interactúo tan constantemente, pero que de pronto me encuentro, el señor de la tienda o gente que me encuentro en el súper, por supuesto que las personas que tengo más cerca influyen mucho más en mi comunicación. Pero voy a ir copiando de estos modelos y voy a ir imitando lo que veo, lo copio tal cual se me presenta, pero no me voy a quedar siempre haciendo esto. Los bebés cuando son muy chiquititos, les decimos e intentan repetirnos igualito que como nosotros se los dijimos, pero no siempre lo van a hacer así. Conforme van integrando esto que van tomando del exterior, van volviendo lo suyo, lo van guardando en su sistema, lo van integrando en su sistema lingüístico, comunicativo, fonético, fonológico, van tomando estos cachitos de cosas que hay ahí afuera y las van volviendo propias. Es así que desde edades muy tempranas, estos niños no solo copian e imitan, sino después desarrollan la capacidad de generar su propio lenguaje a partir de un proceso de imitación que se transforma en la generación de su propio lenguaje, ¿ok? Es, por ejemplo, al principio los niños copian los verbos tal cual los oyen, pero después ellos empiezan a generar incluso verbos como inventados o palabras como inventadas. Y entonces incluso caen en algunos errores gramaticales. ¡Ay, está rompido! ¿Por qué? Esto nos indica que el niño no está imitando exactamente tal cual lo escuchó, sino que lo tomó, lo guardó y después él solito tomó esa información y generó su propia comunicación. Entonces, y así pasa también cuando inventan palabras. Hace relativamente poco mi hija aprendió a andar en patín, entonces andaba súper rápido y decía, mamá, tú también puedes, tú también tienes mucha fuerzosidad como yo.
Entonces, de pronto se inventó esta palabra que tenía que ver como con fuerza y como con valor, porque ella decía que era muy valiente y que no se iba a caer y que le iba a hacer súper rápido al patín porque lo hacía con mucha fuerza, pero además que lo hacía con mucha velocidad. Entonces, en su cabeza se hizo una mezcla y ella juntó estos estímulos que había tomado de afuera y generó esta palabra, ¿no? Entonces ella andaba en el patín con mucha fuerzosidad. Eso pasa cuando voy desarrollando lenguaje. Pero ¿qué pasa en el autismo? Bueno, en el autismo las habilidades comunicativas no se desarrollan como se espera en el desarrollo típico. Una de las características diagnósticas del autismo son las dificultades en la comunicación. El autismo tiene varias características que lo van a definir. Cuando yo quiero saber si una persona está o no dentro del espectro autista y quiero diagnosticar autismo, tengo que revisar si se cumplen los criterios diagnósticos, si este individuo está presentando las conductas y características que determinan al autismo. Estos criterios diagnósticos son varios. El primero de ellos tiene que ver con el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas y con el desarrollo de habilidades sociales. Estas dos cosas se van a juntar y vamos a hablar de comunicación social. Las personas con autismo suelen tener dificultades en el desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas, en el desarrollo de la interacción social y en el desarrollo del conjunto de estas dos cosas que vamos a denominar comunicación social. Tienen dificultades de la comunicación social que parten de estas dos, comunicación, lenguaje y problemas en la interacción social. Ese es nuestro primer criterio diagnóstico, pero tenemos otros. Tenemos dificultades en la flexibilidad cognitiva, en la imaginación, en la simbolización, y aquí se ven algunas características como lo que en los manuales diagnósticos se suele conocer como intereses intensos y restringidos, que algunas personas prefieren llamarlo de otra forma, pero así vienen los manuales diagnósticos, y también dificultades en la integración sensorial. Estas son nuestras características autistas. Estos son nuestros criterios diagnósticos. Tener el diagnóstico de autismo tenemos que checar que todas estén presentes. No quiere decir que porque una de estas se presente, ya vamos a tener autismo. El autismo es el conjunto de todas estas características. Y una cosa importante que tenemos que saber es que estas características se manifiestan de forma distinta de individuo en individuo y de situación en situación. No todas las personas con autismo son iguales, aunque tengan dificultades en las mismas áreas. Van a tener puntos en común, pero la manifestación de estas características es individual. Una persona con autismo puede tener dificultades en la comunicación social y expresarlas de una manera muy específica, y otra persona puede tener dificultades en la comunicación social y expresarlas de una forma totalmente distinta al otro individuo. Entonces, sí vamos a compartir rasgos, sí vamos a compartir características, pero las manifestaciones pueden ser distintas. Entonces, tampoco es que vayamos a generalizar. Hay que conocer a cada una de las personas con las cuales estamos trabajando o en las cuales queremos comprender sus conductas y sus manifestaciones del autismo. Otra cosa que pasa aquí es que puede haber diferentes niveles de severidad, que en algunas personas las dificultades de la comunicación y el lenguaje sean muy severas, mientras que en otras personas sean más leves. Esto se determina también de acuerdo con el nivel de ayuda que necesitan las personas en estas áreas. Si una persona necesita mucha ayuda en un área, es porque probablemente sus dificultades en esta área sean muy severas. En cambio, una persona cuyas manifestaciones o dificultades sean más leves, pues va a necesitar menos ayudas o menos apoyos. Entonces, también la severidad de las manifestaciones va a variar de persona en persona. Y otra cosa es que también va a variar de situación en situación. Yo a lo mejor en mi casa soy mucho más hábil lingüísticamente que cuando salgo a la calle. A lo mejor en mi casa soy buenísima para platicar con las personas que tengo cerca, pero si me llevan a un lugar a dar una conferencia, pues mis habilidades lingüísticas en ese contexto no van a ser iguales que cuando le estoy contando a mi mamá lo que me pasó el día de hoy. Lo mismo pasa con las personas con autismo, que en algunos contextos sus habilidades pueden manifestarse de manera que vamos a cumplir con la demanda del ambiente, es decir, voy a responder adecuadamente a lo que el ambiente me está pidiendo
porque sí tengo las habilidades para responder en esta situación, pero a lo mejor en otro contexto o en otra situación que sea a lo mejor más demandante o a la cual no estoy acostumbrado, voy a tener menos habilidades o voy a tener menos capacidad para usar estas habilidades de una adecuada manera. Y entonces, en determinadas situaciones, no voy a poder responder adecuadamente a lo que el ambiente me demanda. Y entonces es ahí cuando se van a notar más dificultades. Pero ¿qué creen? Esto nos pasa a todos. Es mucho más notorio en las personas con autismo o en las personas que tienen alguna condición o alguna necesidad educativa especial o que tienen alguna dificultad de desarrollo en algún área. Ahí se nota más. Pero la verdad es que a todos nos pasa. Y una de las cosas que quiero con estas charlas es que empecemos a normalizar la presencia de estas conductas. Muchas veces nos hace mucho más ruido cuando estas conductas las presentan las personas, por ejemplo, en este caso con autismo, porque son más severas, porque son más intensas, porque son más frecuentes, porque si tienen una gran severidad van a limitar la participación adecuada de la persona en un contexto. Eh, pero la verdad es que estas cosas nos pasan a muchísimos de nosotros o en el desarrollo pasan. Ya les decía yo, los bebés imitan y repiten todo tal cual hasta que aprenden a integrar la información lingüística a su sistema para dar sus propias respuestas. Pero inicialmente lo que hacen es imitar, es copiar. Entonces, lo que quiero que hagamos un poco con estas charlas es entender qué está pasando dentro de esta persona con autismo o alrededor de esta persona con autismo y ver que esas cosas que le pasan a esta persona, a lo mejor más intensas, más frecuentes, a lo mejor con conductas que me parecen extrañas o raras, en realidad le podrían pasar a cualquier persona o en realidad cualquiera de nosotros en algún momento ha vivido una situación así. Y entonces quiero que también vayamos un poco normalizando estas conductas para entenderlas mejor y aceptarlas. Y entonces generar estrategias o herramientas que sean más respetuosas con el individuo y que además sean más funcionales para esta persona. Si yo trabajo desde la comprensión del individuo, voy a lograr hacer las cosas que para este individuo sean más funcionales. Voy a darle las respuestas que esta persona necesita en específico en esta situación. ¿Por qué? Porque no voy a agarrar un manual y voy a decir, le toca A, B, C, a ver niño A, B, C y responde, porque a lo mejor eso no es lo que le toca o no es lo que él necesita en esta situación en particular. Los niños no tenemos manuales de recetas porque los niños no son cosas ni son robots que vamos a arreglar así como ya lo apreté, ya se le quitó la ecolalia. No, así no funciona. Y uy, es que se le había apretado un tornillito, pero ahorita le cambio el tornillito, le cambio la pieza y ya se le quita la ecolalia. Así no funcionan las personas y tampoco las personas con autismo. Así no funcionamos ninguno de nosotros. Entonces, lo que hay que buscar es la comprensión para lograr las estrategias más funcionales para este individuo en esta situación. ¿Ok? Entonces, eh, ya decíamos que necesitamos imitar. ¿Qué pasa en el autismo? En el autismo, las habilidades de imitación no se desarrollan igual que en el desarrollo típico o regular. La mayoría de las personas con autismo tiene dificultades en los procesos de imitación. Le cuesta trabajo imitar o copiar el ambiente. ¿Ok? Eh, una de las situaciones que nos llevan a esto es que si yo imito o copio a los otros, me puedo integrar con mayor facilidad al sistema social al que pertenecen las otras personas. Los amigos empiezan a vestirse igual, a hablar igual, a moverse igual, porque entonces así formamos un grupo social más cerrado. Y porque así vamos a ir desarrollando habilidades en conjunto. Si hablamos de algo como súper biológico, esto nos permitiría sobrevivir con mayor facilidad. Bueno, allá cuando éramos cavernícolas, si todos hacíamos y actuábamos en conjunto, pues sobrevivíamos más, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? Recordemos que las personas con autismo tienen dificultades en el desarrollo, uno, de habilidades cognitivas y dos, en el desarrollo de habilidades sociales. Entonces, no tienen las habilidades cognitivas que les permiten integrarse socialmente.
o las han desarrollado de una manera distinta o menos eficiente o menos funcional o les toma más tiempo desarrollar estas habilidades. Entonces, si la imitación es una habilidad cognitiva que yo tengo para integrarme socialmente con otras personas y las personas con autismo tienen las habilidades cognitivas y sociales afectadas, pues entonces no van a hacer por sí mismos este proceso de ir copiando a los demás para pertenecer a su grupo social. Y entonces esto va a ver afectadas su desarrollo de habilidades. Por ejemplo, el desarrollo de habilidades del lenguaje, porque ya quedamos que el lenguaje empieza copiándose tal cual para después integrarlo a mi sistema y poder generar. Si la primera parte, que es copiar lo que hay a mi alrededor, está afectada, entonces no voy a llegar al punto donde después yo genero mi propio lenguaje. ¿Ok? Eh, las personas con autismo en estas dificultades muchas veces no desarrollan estas habilidades comunicativas, este copiarle a la otra persona. Él me habló, me dijo, yo lo tengo que copiar tal cual, pero tengo esta habilidad de imitación limitada, entonces no lo copio, entonces no me comunico oralmente a través de un lenguaje verbal oral. ¿Qué quiere decir esto? Esos son las personas que se les suele conocer como con autismo no verbal, las personas autistas que no hablan, ¿vale? ¿Por qué? Porque su nivel de imitación del lenguaje no es lo suficiente como para poder empezar a repetir palabras y empezar a hablar, ¿ok? Entonces, antes que los peques que presentan ecolalia, tenemos a las personas autistas que no desarrollan este lenguaje oral verbal. Aguas. Fíjense que estoy diciendo lenguaje oral verbal. Quiere decir la expresión oral, pero no quiere decir que de alguna manera no puedan generar otro tipo de comunicación. Van a generar, por ejemplo, comunicación a través de su cuerpo, comunicación conductual, y en caso de que les brindemos algún sistema alternativo de comunicación, van a poder comunicarse aunque no lo hagan hablando. Es muy importante entender que el lenguaje hablado, que las lenguas orales, son una de nuestras mejores herramientas de comunicación, pero que no son la única. Y que cuando una persona con autismo está teniendo interacción con otras personas, también está comunicando, aunque no hable. Y que aunque sí nos gustaría que todas las personas con autismo hablaran de la mejor manera posible, y es uno de nuestros objetivos a largo plazo, no tiene que ser nuestro único objetivo comunicativo. Que nosotros buscamos que las personas con autismo cuenten con recursos que les permitan comunicarse. Aquí va a ser paréntesis cultural. Es súper importante que las personas con autismo cuenten con sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. En lo que desarrollan el habla o por si no la desarrollan, es súper importante que sí tengan un sistema para comunicarse. Esto disminuye frustración, aumenta el aprendizaje, mejora las conductas, mejora la parte emocional, mejora su relación con otras personas. Esto también disminuye los niveles de frustración y disminuye las conductas disruptivas. Esto además permite que la persona esté más tranquila, más contenta y que se relacione mejor con las personas que tiene alrededor, además de que desarrolla capacidades cognitivas y de aprendizaje. Entonces, por favor, les digo, es paréntesis cultural, no le tengan miedo a los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, a la comunicación alternativa y a otras vías de comunicación que no sean la vía oral. Es más, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación favorecen el desarrollo del lenguaje oral. Y tenemos personas más contentas comunicándose y frustrándose menos, ¿ok? Entonces, úsenlos cada que puedan, y si trabajan con personas con autismo o con dificultades severas de la comunicación o con trastornos del lenguaje, es súper importante que se capaciten en esta área porque la van a necesitar, les va a hacer la vida más fácil a ustedes y sobre todo les va a dar más calidad de vida a las personas con quienes ustedes están trabajando. Y si son familiares de alguien con un trastorno del neurodesarrollo del lenguaje, con un trastorno severo de la comunicación o con autismo, busquen información acerca de estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pídanle a sus terapeutas que los usen, infórmense, le va a cambiar la vida
a las personas que tienen ustedes cerca, ¿ok? Entonces, terminando este paréntesis cultural, las personas con autismo, entonces, si esta capacidad de imitación está muy afectada, no van a desarrollar este lenguaje verbal. Una de las primeras cosas que tenemos que trabajar en terapia es esta capacidad de imitación. Si yo quiero que la persona con autismo hable o desarrolle lenguaje oral, esta expresión oral del lenguaje, pero además que comprenda, voy a necesitar desarrollar habilidades de imitación. No nada más se trata de, pues yo te presento el lenguaje, pero no te ayudo a que desarrolles esta capacidad cognitiva de imitar, ¿ok? Entonces, súper importante porque entre mejor y más imite, más fácilmente va a desarrollar el lenguaje oral, ¿ok? Y el lenguaje en general. Y la comunicación también, incluso a nivel no verbal. Entonces, punto número 1, las personas con autismo tienen dificultades en la imitación. Y punto número 2, una de las dificultades comunicativas que suele pasar en las personas con autismo y que está relacionada con la comunicación social es la afectación en el área de lo que las personas que trabajamos con lenguaje llamamos pragmática. La pragmática es el uso del lenguaje para interactuar. Estos son términos ahí muy técnicos, pero lo que quiere decir es que las habilidades funcionales del lenguaje se van a ver afectadas. Y una de estas habilidades funcionales que se va a ver afectada es la de la intención comunicativa. Tener intención de comunicarme con la otra persona y de comunicarme a través de mi lenguaje, ¿vale? Y además de desarrollar funciones comunicativas cada vez más sofisticadas. Muchas veces las personas con trastornos de la comunicación, con trastornos del neurodesarrollo o con trastornos de espectro autista, se quedan en las funciones más básicas. Por ejemplo, pedir que se cubran mis necesidades básicas. Por ejemplo, que me den de comer o que me cubran del frío y no necesariamente a través de un lenguaje muy sofisticado. Puede ser, por ejemplo, que yo jale a alguien, que yo grite, que yo llore o que tenga una conducta disruptiva para pedir que se cubran estas necesidades. Lo que necesitamos es desarrollar funciones comunicativas cada vez más complejas y también desarrollar habilidades lingüísticas que puedan ir cubriendo estas funciones comunicativas cada vez más complejas. Que no nos quedemos en lo más básico que sea llorar para pedir que me den de comer, sino que vayamos avanzando en que el lenguaje cada vez se use de manera más compleja, más sofisticada, al mismo tiempo que mis habilidades lingüísticas van siendo cada vez más mayores, más sofisticadas, más complejas y que me permiten cubrir estas necesidades y estas funciones, ¿ok? Entonces, para comunicarme con otras personas, necesito intención comunicativa. Y muchas veces esta intención comunicativa sufre alteraciones en las personas con autismo. ¿Okay? Las funciones comunicativas, las intenciones comunicativas no se desarrollan igual en las personas que tienen autismo. ¿Okay? Necesitamos en terapia trabajar funciones comunicativas, intenciones comunicativas y habilidades pragmáticas del lenguaje, que son las que tienen que ver con su uso y con el uso del lenguaje para interactuar con otras personas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque todo esto tiene que ver con la ecolalia. La ecolalia me demuestra una intención comunicativa y ahorita se los voy a contar con un ejemplo. La ecolalia me demuestra una intención comunicativa, pero la ecolalia me indica que el individuo quiere comunicarse y quiere responder lingüísticamente al ambiente, pero que aún no cuenta con los suficientes recursos lingüísticos para hacerlo. Que esta persona, acuérdense el proceso que les dije, vamos a imitar, copiamos tal cual, pero después lo integramos a mi sistema y ya podemos responder con mis propias respuestas. Bueno, pues una persona con ecolalia lo que hace es imitar, hacer esta copia directa para responder al ambiente y no ha llegado al punto donde lo integra en su sistema y da sus propias respuestas. O sea, está a mitad del camino. Yo llego y le pregunto algo, esta persona sabe que tiene que contestar algo,
pero todavía no puede generar una respuesta propia. Entonces me responde con lo que tiene más a la mano, que es lo que yo le acabo de decir. Y entonces copia lo que yo le dije. ¿Qué otra cosa puede ser? Una respuesta que vio en algún otro lugar. Por ejemplo, en la tele, en una película, en una canción. Toma esa respuesta y me contesta. ¿Ok? Me responde utilizando esas otras cosas porque no cuenta con el recurso propio para darme y generar una propia respuesta. ¿Ok? Les voy a ir dando ejemplos para ver que estas respuestas en realidad no son respuestas desadaptativas, sino por el contrario, nos están indicando que esta persona quiere comunicarse, pero que no tiene suficientes recursos para hacerlo. ¿Ok? Alguna vez estaba yo evaluando a un peque con autismo y yo tenía que aplicarle unas pruebas. Entonces, siempre les explico a los peques lo que tenemos que hacer, o a las personas que vienen a evaluación conmigo, les explico lo que tienen que hacer. Entonces, le dije que yo le iba a estar haciendo algunas preguntas y le iba a pedir que hiciera algunas cosas y que iba a ir anotando en las hojitas todas las respuestas que me diera. Entonces, que yo le iba a preguntar y que yo le iba a pedir hacer cosas, que él me contestaba y yo lo anotaba. ¿De acuerdo? Y entonces, a las personas que viven en México les va a hacer un poco más de sentido este ejemplo, pero si no, pues de todas formas se los explico. En México hay un comediante que se llama Eugenio Derbez y hace muchos años tenía un personaje que tenía una frase como representativa y decía, pregúntame, y hacía una cara muy particular y hacía unos gestos muy particulares, y esa era como su frase característica, ¿no? Entonces, yo le dije al peque, de acuerdo, y él, mientras se estaba sentando en la silla muy serio, porque sí, era una actividad muy formal o de hacer las pruebas y todo, se sienta y me dice, pregúntame, pregúntame. Esto, por supuesto, que puede resultar así de, bueno, ¿y por qué me contesta así? Incluso da risa. Pero en realidad lo que demuestra es que ese chico me quería decir, sí, claro, tú pregúntame, yo te contesto, empecemos las pruebas. Pero no tenía todos esos recursos lingüísticos para contestarme esa frase tan compleja. Entonces tomó una frase que la había escuchado y que le hacía mucho sentido a él y que además era muy pertinente para la situación comunicativa que teníamos ahora. Claro, pregúntame, pero lo dijo copiándolo, imitándolo igualito que lo había visto en otro lado, porque tiene la capacidad de imitar, tiene la intención comunicativa de responderme, entiende la situación comunicativa en la que estamos, pero no tiene las habilidades lingüísticas para generar su propia respuesta. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo que les voy a explicar la ecolalia, les voy a explicar otro término, la jerga, que yo para explicárselo a los papás les digo es el habla minion, ¿vale? La jerga es cuando el individuo habla y habla y habla y habla y habla, pero no se le entiende, como si generara su propio idioma y entre su propio idioma hay un montón de palabras inventadas, salen ahí algunas palabras que medio sí se entienden. Eso es la jerga, ¿ok? Y en algunos casos, las personas con autismo también pueden presentar jerga. También pasa esto en otras dificultades de la comunicación, en otros problemas del lenguaje. Que los niños hablan y entonces dicen con sus propias palabras, como en su propio idioma, ¿vale? Y ¿por qué pasa todo esto? Ok, les voy a dar un ejemplo para que entendamos por qué ocurre en este fenómeno de la comunicación no verbal, la parte de la jerga y los distintos tipos de colalia, porque además hay distintas formas de colalia y hay distintos tipos de colalia, ¿ok? De pronto tenemos este colalia donde yo pregunto algo o digo algo y el individuo copia exactamente lo que le dije en este momento. Tenemos otro tipo de colalia donde van a copiar lo que escuchan de películas, de cuentos. Tenemos otro tipo de colalia donde van a copiar exactamente lo que yo he dicho, pero no en este momento, sino después, ¿vale? Como diferido. Voy a copiar exactamente la misma respuesta que da mi mamá o que da mi papá o exactamente lo que dice la maestra, pero no en este momento, sino al rato que alguien me pregunte algo, yo digo exactamente lo mismo que mi papá o mi mamá dicen, ¿ok? Imagínense que nosotros vamos a China. Imaginen que me mandan a China, a mí o a cualquiera de ustedes.
Yo no hablo chino y supongo que la mayoría de ustedes no hablan chino tampoco, por eso escojo ese idioma, ¿vale? Porque además es súper distinto a mi idioma, ¿no? A lo mejor si me mandaran ahí a Brasil, medio entiendo, o a lo mejor si me mandaran ahí a Italia, medio le cacho, pero digamos que me mandan a China. Yo no entiendo nada de chino, el chino no se parece nada a mi idioma, tengo cero recursos del idioma para comunicarme. Piénsense ustedes mismos en esta situación. Estoy parado en medio de China, no hablo chino, nadie habla español, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Vale? ¿Qué hago? Entonces empieza un poco tengo deseos de comunicarme, porque sí tengo intención comunicativa y además tengo necesidades que cubrir, pero no hablo chino. Uno, no hablo. Mi opción número uno es no hablar y comunicarme solamente a nivel corporal, a nivel gestual, a nivel no verbal. Eso es lo que le pasa a algunos de nuestros peques, que como no tienen desarrollado el lenguaje, pues se van a comunicar únicamente con sus recursos no verbales, con sus recursos corporales, gestuales, etcétera. ¿Ok? Siguiente, opción número dos. Yo me acuerdo que cuando yo era niña veía una caricatura china o que estoy viendo una película china, ¿no? O ahora que están de moda, imagínense que en lugar de China es Corea, tampoco hablamos coreano, ¿no? Pero ahorita están de moda, por ejemplo, los K-dramas y el K-pop y así, ¿no? Entonces, de pronto, yo por ahí he escuchado algo de coreano, ¿no? O por ahí, si estoy viendo una serie en chino, por ahí he escuchado algo de chino, ¿no? Y entonces, híjole, ¿y qué tal que una de esas palabras la ocupo? Ok, recientemente fíjense que, además eso se los voy a dar, estaba yo viendo una serie que está en Netflix y que se llama La abogada Wu, una abogada extraordinaria. Me encantó, es una telenovela maravillosa con una protagonista autista. Está maravillosa para entender el autismo y les explico, no es un documental, no viene todo así súper, es una serie, es una telenovela, es K-drama. Entonces viene la historia de amor, los problemas del trabajo, pero la protagonista es autista. Entonces, además está maravillosamente realizada, nos ayuda a ver muchas características autistas. Yo creo que va a ayudar esta serie a entender el autismo más que muchos documentales lo han hecho, porque además, al ser un K-drama, ser una telenovela, se va a difundir mucho más. Es más, a la protagonista hasta le llega el aire así como de La Rosa de Guadalupe de pronto. Está genial, está súper bien elaborada, está súper divertida además. Además, hay momentos donde el romance acá de, ¡ay, qué lindo! Ya sé que me salió el tema de la colalia, pero si quieren ver el autismo más normalizado y quieren conocer más el autismo, ella explica muy bien cómo se siente, porque es una autista altamente funcional. Entonces ella explica cómo se siente, ella explica cómo se siente en la interacción social, ella explica un poco lo que le pasa en su cabeza, ella explica un poco lo que le pasa sensorialmente. Entonces nos ayuda a entender qué le está pasando a esta persona con autismo. Entonces, está muy buena, véanla. Es un K-drama, entonces está en coreano, ¿no? Entonces, ya que vi yo esta serie, que me la aventé así maratoneando porque está muy buena, de pronto, pues digamos que yo ya escuché palabras en coreano y que a mí, vamos a cambiar el escenario de China a Corea, y que a mí me paran en Corea, ¿no? Y entonces yo ya sé que dicen 감사합니다, ¿no? Y yo ya sé que dicen de para decir sí, ¿no? Y yo ya sé que por ahí me aprendí como dos, tres nombres en coreano, dos, tres palabrillas en coreano. Cero sé hablar coreano, ¿eh? O sea, si me paras en Corea, Dios me libre, ¿no? Así, ¿pero qué me está pasando? Eso es lo que le pasa al autismo. Y ahora, ¿cómo me comunico? Bueno, pues, ¿y si ocupo mis super frases en coreano que me aprendí en la serie que estoy viendo? En una de esas sí me entienden, ¿no? Entonces, imagínense que me paran en Corea. Mi opción uno era no hablar, pero entonces yo ya decidí que sí voy a hablar, porque llega alguien y me pregunta algo. Y entonces yo sé que le tengo que contestar. ¿Con qué le contesto? Bueno, mi opción número uno es contestarle exactamente lo mismo que me preguntó. Llega alguien y me habla en coreano y entonces yo digo, rayos, le tengo que contestar. Si me quedo callado, no, sí le tengo que contestar. Le contesto lo que acabo de oír.
O sea, me acaba de decir, inserte frase en coreano, pues yo respondo esa misma frase y así tenemos intercambio a través de palabras. Y entonces la persona en coreano diría, ¿y por qué está respondiendo exactamente lo mismo que le acabo de preguntar? Pero dentro de mí me hace mucho sentido decirle, sí quiero hablar contigo, pero como no sé qué te tengo que decir, te digo exactamente lo mismo que me acabas de decir, porque esas son las únicas palabras en coreano que yo conozco, esas que me acabas de decir ahorita. Y eso es lo mismo que pasa con nuestros peques, con ecolalia. Yo le digo algo y ese peque dice, no tengo palabras para contestarte. Las únicas palabras que tengo son las que tú me acabas de decir en este momento. Por eso son las que yo te digo y por eso lo repito tal cual me lo acabas de decir, porque es lo único que tengo. O repiten el último pedacito de la oración, porque es lo que tengo. ¿No? Imagínense que llega alguien acá súper en coreano, bla, 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 este, nida, ¿no? Que es una terminación que además he descubierto que es muy común en coreano. Y entonces yo digo, nida, ¿no? Y entonces la persona va a decir, ¿está repitiendo exactamente lo mismo? Sí, es lo único que tengo para contestarte, ¿vale? Entonces, ese es nuestro primer tipo de ecolalia, la ecolalia inmediata, donde el único recurso lingüístico que tiene la persona es que yo le acabo de dar. La palabrita que yo le di es lo único que tiene y eso es lo que me va a devolver. ¿Ok? Tipo número 2. Resulta que yo me sé algunas palabras en coreano que aprendí en mi serie y si las uso, o sea, no me sé muchas, pero me sé 3. Y sé que cuando me preguntan, pues contesto de, porque era lo que yo oía en mí. Y entonces repito así, tal cual la oía yo en la serie. Ese es mi recurso. El de la serie que yo vi donde hablaban coreano o donde hablaban chino, si estoy en China. Y eso es lo que voy a copiar, porque eso es lo que tengo. Eso es lo que le pasa a nuestros peques con autismo, que copian de series, de películas, de videos, que ese es el recurso que tienen. Por eso les doy este ejemplo, para que vean que no es azaroso que nos contestan así porque sí, sino que lo están tomando de una parte por una razón. Reitero, en mi ejemplo de estoy en Corea yo perdida, mi único recurso lingüístico son mis series coreanas. Pues entonces eso es lo que voy a usar. Lo mismo le pasa a nuestro peque. Y para mí es mejor usar eso que no usar nada y no tener ningún recurso para comunicarme, porque es lo único que tengo, ¿ok? Y la otra es, mi tercer recurso es inventarme mi propio coreano, o sea, o mi propio chino. Empezar a inventarme mis palabrillas, a decir cosas como las que medio me sonaban, que me están diciendo ahorita, como las que medio me sonaban en mis series, inventarme y de pronto ir metiendo palabras que sí voy copiando, que sí me aprendí de verdad. ¿Okay? Entonces, eso sería el equivalente a la jerga, a esta habla minion que a veces parece que tienen nuestros peques. ¿Por qué? Porque empiezo yo a oír sonidos, los tomo, me invento mi propio coreano o mi propio chino y así siento que tengo más recursos para comunicar. Eso es lo que pasa con la jerga, eso es lo que pasa con los niños que hablan, inventan su idioma y nadie les entiende, ¿ok? Lo más importante de todo esto y lo que tenemos que rescatar aquí es que hay una intención comunicativa. Yo no hago, en mi ejemplo de China o de Corea, yo lo que estoy queriendo es comunicarme con la otra persona, ¿ok? Y por eso utilizo estos recursos. Entonces, fíjense lo valiosa que es la ecolalia. La ecolalia me está diciendo que este individuo se quiere comunicar. La ecolalia me está diciendo que este individuo está buscando recursos en donde los puede encontrar, en lo que yo le acabo de decir, en alguna película, en alguna serie, en su propio inventar un idioma para responderme. Entonces la ecolalia es un gran indicador, es un indicador de intención comunicativa y de que el individuo está buscando recursos, ¿ok? Fíjense lo valiosa que es. Entonces, ¿cómo quitamos la ecolalia? Yo espero que para este momento ustedes estén pensando que la ecolalia
es un gran indicador de intención comunicativa y de la búsqueda de recursos comunicativos. Y que la ecolalia por sí misma es un recurso comunicativo. Por cierto, acabo de pasar esta imagen para recordarles que tenemos un diplomado en atención a los trastornos de espectro autista. Este diplomado lo estamos haciendo en conjunto Becky Sarfati para Ser y yo, junto con otros especialistas. Tenemos una terapeuta ocupacional que nos da un módulo súper lindo de todos los problemas de integración sensorial. Tenemos una paidopsiquiatra que nos ayuda a entender toda la neurobiología del autismo y que también nos habla sobre el tratamiento farmacológico. Hablamos de la familia, de la escuela, del lenguaje, de la comunicación. Todo esto que les estoy contando y más está en 90 horas de estudio que tenemos en este diplomado en atención a los trastornos de espectro autista. Lo encuentran en juntocentro.wisbu.com y si necesitan más información, mándenme un mensajito por redes o escríbanme a angelapatinoterapeuta@gmail.com, porque además, para todas las personas que vean esta masterclass, tenemos un 15% de descuento. Y si van a pagar a 3 meses o van a pagar con otras formas de pago, escríbanme un mensajito por redes, un WhatsApp o un mail y les paso la información para que puedan pagar con este descuento con otros medios de pago o a mensualidades, ¿vale? Está súper completo. Nuestro primer módulo se llama Conociendo el autismo y nuestro segundo módulo se llama Entendiendo el autismo. Partimos de la comprensión y ya después nos vamos a la intervención, a todo lo que hay detrás, a los métodos de intervención, lenguaje, aprendizaje, etcétera. Ya después ya hablamos de muchas otras cosas, ¿vale? Y también tenemos un curso taller para la elaboración y uso de apoyos visuales súper útil en personas con autismo. Los apoyos visuales son un gran recurso cuando trabajamos con personas con trastornos del neurodesarrollo, con trastornos de aprendizaje, con trastornos del lenguaje, y para las condiciones de espectro autista funcionan maravillosamente bien. Súper importante aprender a usarlos. Entonces, tenemos ahí un curso taller de elaboración y uso de apoyos visuales, igual está en juntocentro.wisbu.com, e igual si tienen dudas o quieren otras alternativas de pago o de inscripción, escríbanme, yo siempre les contesto. Una de las cosas que me han preguntado es si la ecolalia solamente se presenta en el autismo o se puede presentar en otras condiciones. La ecolalia, así como esta forma de habla, es muy común en el autismo, pero también se puede presentar en otros trastornos de la comunicación. Recuerden que la ecolalia indica que el individuo quiere comunicarse, pero no tiene los recursos. Entonces, en algunas personas con discapacidad intelectual, con trastornos del lenguaje, con trastornos de la comunicación, lo que va a pasar es esto mismo. Sí quiero comunicarme contigo, pero como no tengo los recursos, copio exactamente lo que me dijiste, copio exactamente lo que ha dicho otra persona en otro momento, o copio lo que he oído de alguna película, alguna canción, alguna serie, etcétera, un video, etcétera, ¿vale? Y les decía yo que muchas de estas conductas también se pueden presentar en el desarrollo normal cuando apenas están desarrollando estas habilidades, por ejemplo, en niños muy, muy pequeños. De pronto, mi hija me contesta cosas, mi hija tiene 3 años, mi hija me contesta cosas con frases que mi mamá dice, porque pues ahorita está muy súper pegada a la abuela y ahorita todo quiere hacerlo como la abuela, y entonces de pronto le pregunto cosas y me contesta con la misma frase de mi mamá, igualito. O incluso como está pequeñita y ahorita está descubriendo 1000 películas, me responde con frases a veces de las películas, sin que esto sea patológico. Simplemente ella está buscando recursos comunicativos en otra parte en lo que ella va desarrollando sus propios recursos, ¿ok? Entonces, en niños muy pequeños, porque de pronto también me llegaron algunas preguntas de mi sobrino o mi hijo, o conozco un niño que tiene 2 años, 2 años y medio, 3 años, y muchas veces repite las cosas que nosotros le decimos. No siempre, si habla, si tiene vocabulario, pero, por ejemplo, cuando le contamos un cuento, nos lo repite igualito que como nosotros se lo contamos. O a veces repite algunas cosas de películas igualito que como las escucha. Eso es ecolalia. Mi hijo tiene autismo, entonces, no.
El hecho de que los peques, cuando están muy chiquitos, repitan las cosas idéntico, no significa ecolalia como un trastorno del lenguaje o de la comunicación. Significa que el peque está desarrollando sus recursos lingüísticos. Y dos, acuérdense que para diagnosticar autismo no es tiene ecolalia igual autismo. No, tenemos que ver si cumple todos los criterios diagnósticos. Y la ecolalia sería una de las manifestaciones de las dificultades comunicativas, pero puede haber otras y no por el hecho de tener ecolalia tenemos autismo. Entonces, si ustedes ven que peques muy chiquitos están repitiendo algunas frases igualito que otras personas, o que repite lo que le acabo de decir, o que de pronto repite algunas cosas de las películas, no por esto significa que tenga autismo. Lo que yo siempre les contesto es, hay que revisar la situación. Es que repite siempre lo que yo le cuento en una historia, en un cuento. Ok, ¿y esto mismo lo hace en otras situaciones o solo cuando están contando los cuentos? No, solo cuando estamos contando los cuentos. Ah, ok, entonces la situación es distinta. Está ahorita súper pegado a su primo y todo copia igualito que lo hizo su primo. O sea, su primo dice una frase y él la repite idéntico después. Bueno, pues ahí a lo mejor tiene que ver más con esta imitación que está teniendo del primo como un modelo, no tanto con que tenga una ecolalia como un trastorno del desarrollo lingüístico, ¿ok? Entonces, ¿cómo quito la ecolalia? No la quito. ¿Qué creen? Cuando los papás vienen conmigo, una de las primeras cosas que les digo cuando hablamos de ecolalia, les explico todo esto que les estoy explicando a ustedes, y luego les digo, mi trabajo no es quitar ecolalias. Yo no quito ecolalias, porque la ecolalia es un recurso comunicativo y es un indicador del desarrollo del lenguaje. Este niño pasó de ser no verbal a tener ecolalia. Me está diciendo que sí está buscando recursos en palabras para comunicarse, pero que no los tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces ayudamos a esta persona a tener más recursos. ¿Por qué usa la ecolalia? Porque son los recursos que encontró. Porque sus recursos es la palabra que tiene en este momento enfrente, que le acabo de decir. Porque su recurso es lo que ha visto en la película muchas veces. Esos son sus recursos. Entonces, mi trabajo es darle más recursos. Primero, ayudándolo a desarrollar habilidades de imitación cada vez más complejas. ¿Para qué? Para que además de repetir de manera mecánica y así de manera automática, lo que haga sea tomar la información, integrarla para poder dar sus propias respuestas, que es lo que pasa en el desarrollo típico, ¿ok? Segundo, desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas cada vez más complejas, darle más vocabulario, darle más estructuración, ayudarle a desarrollar más funciones comunicativas, desarrollar un lenguaje cada vez más complejo que le ayude a responder de una mejor manera a las demandas comunicativas que hay a su alrededor. Entonces, mi trabajo no es quitarle el único recurso que tiene, que es la ecolalia, o que es uno de sus recursos más fuertes. Mi trabajo es darle más recursos. ¿Y qué quieren? Entre más recursos funcionales tenga, va a ir dejando solito los recursos menos funcionales como la ecolalia. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Transformar esta ecolalia en funcional. Por ejemplo, este peque que me dijo, pregúntame, pregúntame. Yo puedo transformar eso a través de un modelamiento. Ahí estábamos en evaluación, pero ya en terapia eh, yo puedo utilizar esa ecolalia para entender qué es lo que me quiere decir y después proveer un modelo. Sí, te voy a hacer las preguntas. Tú me puedes decir, pregúntame, Ángela. Y entonces el pequeño, ya en lugar de decir, pregúntame, puede copiar ese modelo que le acabo de dar. Sí, pregúntame, Ángela. Y entonces el peque va a decir, pregúntame, Ángela. Y le voy a dar, voy a transformar esa ecolalia en algo mejor estructurado, en algo, en lenguaje más desarrollado. ¿Ok? Por ejemplo, ahí vamos a otros ejemplos. Imaginemos que un pequeño le encanta Paw Patrol. Los perritos dicen, jefe Ryder, listo para la acción. Y esto significa que ya van a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, Paw Patrol, listos para la acción.
Esa es como una frase que se repite mucho en los capítulos. Entonces imaginemos que yo le digo a un peque, mi amor, toma tu mochila y toma tu lonchera porque ya nos vamos a la escuela. Y este peque con autismo no tiene suficientes recursos lingüísticos para decirme, sí, mamá, ya estoy listo, vámonos. Y entonces dice, Pau Patrol, listos para la acción. ¿Qué quiere decir? Que me va a contestar, sí, mamá, ya estoy listo para irme, pero no tiene esas palabras. Por lo tanto, me dijo Pau Patrol, listos para la acción. Si yo lo entiendo, yo digo, probablemente me quiere contestar esto y le doy el modelo. Ok, mi amor, ya estás listo. Puedes decirme, mamá, estoy listo, vámonos. Y entonces ya le empiezo yo a dar modelos lingüísticos. Mi amor, baja a comer. Y entonces el peque grita, Pau Patrol, listos para la acción. Y se baja a comer. Entonces la mamá puede pensar, ¿qué quiso decirme? Quiso decirme, sí, mamá, ya estoy listo para comer, ya voy. O a lo mejor quiso decirme, ya voy a comer. Le doy el modelo. Ok, amor, ya estás listo, ven a comer. Me puedes decir, ya voy a comer, mamá. Y el pequeño escucha y dice, ya voy a comer, mamá, porque entonces ahora ya tiene un modelo más preciso. Entonces, partimos de la ecolalia para entender qué es lo que me quiere decir el peque y a partir de ahí dar un modelo correcto que ahora va a copiar el niño para tener más recursos en lugar de usar lo que dice la película, en lugar de usar lo que dice la serie y poder copiar ese modelo que yo le acabo de dar, que si le ayuda a desarrollar sus habilidades de imitación, lo va a ir integrando y después lo va a ir utilizando como un recurso propio. No quitamos ecolalias, importantísimo, no quitamos recursos. Yo no le quito al niño su recurso comunicativo, lo transformo, lo hago más funcional, le doy más recursos y más habilidades. Y entre más recursos y más habilidades tenga, menos va a usar la ecolalia. Y esa ecolalia, si la voy transformando cada vez en algo más funcional, pues cada vez va a sonar menos a la película y cada vez va a sonar a emisiones más propias y más funcionales. Por si no nos había quedado claro, aquí se los puse, no quitamos la ecolalia, valoro la intención comunicativa, ayudo a la persona a desarrollar más y mejores, ahí se me fue, más y mejores habilidades lingüísticas y comunicativas, brindo modelos y también uso sistemas aumentativos de comunicación para darle otro tipo de recursos al peque. Si el peque tiene un tablero de comunicación y se puede comunicar a través de ese tablero, ya no va a usar tanto su recurso de la ecolalia, porque va a tener un recurso más estructurado, más funcional, que comunica mejor. El peque va a usar lo que comunique mejor y lo que sea más fácil de usar. Si está usando la ecolalia es porque ese es su recurso más próximo. Entre más recursos tenga, menos ecolalia va a usar. Ahora, ¿la ecolalia se quita en algún momento en la vida? No lo sabemos. Depende de cada caso. Hay casos en los cuales las habilidades lingüísticas se desarrollan tan bien que suplen por completo la ecolalia, ¿ok? Que sí, que la ecolalia desaparece. Hay otros casos en los que no y la ecolalia va a permanecer siempre siendo un recurso del individuo. Va a tener otros recursos, se va a comunicar de otras formas, va a hablarnos con más vocabulario, con más palabras, pero en algunos momentos va a seguir recurriendo a la ecolalia como un recurso comunicativo, sobre todo cuando las demandas del ambiente sean muchas, cuando haya muchas demandas lingüísticas y no encuentre con rapidez o con facilidad dentro de sus otros recursos lingüísticos, va a recurrir al que es más fácil de usar, que es la ecolalia, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, a lo mejor tenemos un individuo que ya habla mucho, que ya utiliza mucho otros recursos lingüísticos, pero cuando aumenta la demanda, cuando se siente muy presionado, ¡pum!, recurre a la ecolalia, que es más fácil. ¿Okay? Entonces, la ecolalia podría estar apareciendo ahí intermitentemente en algunas situaciones o circunstancias. Hay muchos tipos de estrategias terapéuticas que nos permiten ir desarrollando habilidades lingüísticas y en las personas con autismo y algunas otras condiciones del neurodesarrollo, el hecho de reforzar esto con apoyos visuales va a ser de gran ayuda. Entonces, más que porque obligatoriamente tengamos que brindar apoyos visuales, eh,
Si nos apoyamos de estos recursos visuales, vamos a obtener mejores resultados. Entonces, ¿se puede hacer solo estimulación verbal sin apoyos visuales? Sí. En las personas con autismo va a funcionar mucho mejor si además de utilizar nuestras estrategias verbales, damos acompañamiento de apoyos visuales, ¿vale? Y en este sentido también nos ayuda muchísimo los sistemas de comunicación aumentativa, o sea, todos estos recursos que van a utilizar elementos que no sean orales, nos van a ayudar a apoyar esta expresión y comprensión del lenguaje verbal oral, ¿ok? Entonces, para facilitar el desarrollo de este lenguaje, utilicen las estrategias terapéuticas de modelamiento, de interacción social y apóyense de los recursos visuales y de la comunicación aumentativa y alternativa, ¿vale? Eso les va a maximizar sus resultados muchísimo, pero muchísimo. Y la otra cosa que les quiero comentar, porque luego me suelen preguntar esto y siempre encamino la pregunta hacia esa respuesta, es todo lo que hagan con los peques con autismo, en cualquier área, y especialmente en el lenguaje, céntrenlo en la interacción, en el uso funcional. Acuérdense que los criterios del autismo, comunicación y lenguaje, interacción social, se juntan en comunicación social. Lo más afectado en la comunicación de las personas con autismo es la parte pragmática, el uso interactivo del lenguaje. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender vocabulario, apréndanlo interactuando. Vamos a aprender a decir frases de 2 palabras, apréndanlo a través de actividades funcionales, lúdicas, interactivas, de juego, de toma, dame, te doy, juguemos juntos, compartamos juntos, interactuemos, ¿ok? Sí diríjanlo todo hacia el uso funcional, ¿vale? Cero estas sesiones, repetición automática, que no sean funcionales, que no tengan mucho sentido funcional de la interacción, ¿vale? Todo siempre dirigido a que la comunicación es funcional y me sirve para interactuar. Van a hacer una actividad con un peque con autismo, fíjense cómo dirigirlo hacia la interacción funcional. Vamos a practicar pronunciación, fíjense cómo integrarlo en la interacción funcional. Vamos a aprender vocabulario, a aprender gramática, a aprender aspectos morfosintácticos, a desarrollar comprensión, a desarrollar expresión, lo que sea que trabaje en el lenguaje, siempre dirigido hacia la interacción funcional. Utilizar apoyos visuales y comunicación aumentativa y alternativa va a ayudarnos muchísimo con la parte de la expresión y también de la comprensión del lenguaje, ¿ok? Y una de las cosas que más se recomienda es ajustar las tareas, aumentar la comprensibilidad del entorno, manejar los materiales para que sea más fácil para el individuo entenderlo, hacer análisis de tareas, dividir las tareas complejas en tareas más sencillas, lo mismo para el lenguaje, no utilizar lenguaje súper complejo, sino dividirlo en pequeños pedacitos que el individuo pueda ir comprendiendo uno a uno. Es más fácil si comprende 1, 2, 3 y 4 y al final comprendió los 4 que si yo le doy del 1 al 4 todo junto y no lo va a entender todo revuelto, ¿ok? Pero igual, tanto para comprensión como para expresión, el uso de apoyos visuales, comunicación aumentativa y alternativa y las estrategias terapéuticas específicas nos van a dar súper buenos resultados. De nuevo les recuerdo, tenemos diplomado en atención a los trastornos de espectro autista junto a centro.wisbo.com o escríbanme a angelapatinoterapeuta@gmail.com o un mensajito a cualquiera de mis redes. Y estos dos, el diplomado y el curso de apoyos visuales, son tanto para profesionales como para papás y familias y maestros. Hay una parte del diplomado que es solo para los profesionales de la educación y de la salud que trabajan con autismo, que no está abierta a familias, pero toda la demás, todo lo que es recursos, sí está abierto también para familias.
y para cualquier tipo de profesional, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, maestros de educación regular, maestros de educación especial, terapeutas de lenguaje, de aprendizaje, terapeutas ocupacionales, médicos, y el curso de apoyos visuales también. Ese es para todo mundo, porque cualquier persona que tenga cerca una persona con estas necesidades y sepa elaborar y usar estos apoyos, va a notar una mejoría impresionante. Vemos apoyos visuales de comunicación, de aprendizaje, de autorregulación, conductuales, emocionales. Entonces, nos va a ayudar a mejorar todo esto. Y este curso de pruebas para la detección del autismo es solo para los profesionales de la salud y la educación que trabajan con personas con autismo, para que aprendan a utilizar estas pruebas. Regreso a esta página, peji.com/Ángela Patinoterapeuta, para todos mis materiales, incluyendo la guía gratuita del autismo que tenemos. Ahí está todas mis redes sociales, mi Linktree y mi mail por si quieren comunicarse conmigo.